una predicación expositiva y consecutiva de los primeros 10 versículos de Gálatas, ¿sí? Dice Pablo, ¿y cómo se considera Pablo? Apóstol. No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios y el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es un saludo muy especial que involucra a Pablo como apóstol, pero también como siervo, que exalta el nombre de Jesucristo, que además de eso menciona con afectividad a la iglesia, porque dice los hermanos, y aparte de eso desea él que la gracia y la paz del Señor estén y reinen y sean principio en la iglesia. Continúa el apóstol Pablo, y no desconectándose del mensaje, sino manteniendo su línea de pensamiento. Versículo 6. Estoy maravillado, como haciendo una especie de reproche, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Parece que hay un bebé que me está traduciendo la predicación en lenguas. Entiendo que es el don que debe tener. Muy bien. Son bien bonitos, ¿no? Muy bien. Bueno, sigo para no distraerme aquí. ¿Cuántos saben que a mí un niño me distrae? O sea, pero me distrae para bien, si me hago entender. Entonces por eso siempre les pido, oye, porque me distraen para bien. No hay nada más especial al interior de la iglesia que los niños. Amén. Amén. Muy bien. Estoy maravillado. O sea, Pablo dice, estoy muy sorprendido. ¿De qué, Pablo? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya, me tienen ustedes sorprendidos. Les prediqué a Cristo desde el comienzo hasta el final. Les dije en qué consiste. Escuchen: cielo, infierno, salvación, la persona de Cristo, cruz. Oiga, ¿y ustedes qué ocurrió? Vamos a ver qué ocurrió. Y Pablo les dice, no es que haya otro qué, evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir ¿qué? El evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, se incluye Pablo, o un ángel del cielo, haciendo una metáfora, ¿no? Como una hipérbole, mejor, una exageración, ¿sí? No es que vaya a bajar un ángel del cielo, no, está haciendo una hipérbole, una exageración. Dice, aún y si bajara un ángel del cielo, ¿sí? Hagamos una exageración aquí, aún y aunque se le apareciera a usted la Virgen, un ejemplo, así una exageración, ¿sí? Y le anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, el término anatema significa maldito o de maldición. Como antes hemos dicho, también ahora, y repite Pablo, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea. Ahora, Pablo dice, yo tengo que predicar esto, hermanos, porque sabes que les tengo que predicar de manera precisa y exacta, porque lo mío no es agradarle a los hombres, ni que los hombres me lisonjeen o me adulen. Lo mío es agradar a Dios, dice el apóstol Pablo cuando menciona el versículo 10. Pues es un término un conector que de alguna manera sigue la línea de pensamiento del autor de la carta, en este caso Pablo, y es una acción. Entonces Pablo dice, mire, yo actúo de esta manera. ¿Busco ahora el favor de los hombres o del de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, ¿qué dice el apóstol Pablo? No sería siervo de Cristo. Y es que, hermano, el evangelio no se diseñó para agradarlo a usted, ni para acomodarlo a usted. El evangelio se diseñó para ajustarlo a usted y ajustarme a mí. ¿Claros? ¿Sí? Para eso se diseñó el evangelio. Por eso es que a muchos no les gusta, porque creen de alguna manera que el evangelio fue diseñado para algo diferente y en particular para resaltar tus cualidades de campeón. Cuando el evangelio habla de nosotros como que
pecadores. No tengo mi apuntador acá, se me pasó y no sé cómo iré de tiempo, pero bien. Entonces, amados santos, centrémonos ciertamente, ¿no? Cuando el apóstol menciona, centrémonos cuando el apóstol Pablo dice, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué hace un siervo de Cristo? ¿De quién predica un siervo de Cristo? ¿De quién más vamos a predicar, no? Hoy se predica todo menos de Cristo, hermanos. ¿De verdad? Y hay una profunda tristeza. Ayer en el instituto, bueno, no mencionó, ok. Bueno, en algún momento en el Instituto Teológico produjo ciertas lágrimas una frase que escuchamos ayer. Porque hay una persona que quiere estudiar y permanece estudiando y le dijeron en su denominación, no sabe que aquí no queremos gente tan preparada en la Biblia. No estoy diciendo algo indebido, tengo a Dios como testigo. ¿Y cuántos testigos hay acá? Levanten su mano. Muy bien, 1, 2, 3. Tengo varios testigos. Eso causó dolor, ¿no? De verdad, hermanos, es que la Biblia no es para pastores, la Biblia es para los cristianos. El conocimiento de la palabra es para los cristianos, pero no solamente es conocerlo, sino aplicarlo. Tenemos que aplicar los principios y las verdades bíblicas, hermano. No basta con que solamente conozcas y no actúes conforme al carácter de Cristo, hermanos. No ha de ser esto en ninguna manera, hermanos. Santos y santas de Dios. ¿Qué buscamos entonces nosotros? ¿El favor de los hombres o el de Dios? El de Dios. Y si es el de Dios, predicamos ¿a quién? A Cristo. Y si es el de Dios, el Cristo que nos predican, tiene que formar carácter ¿en quién? En nosotros. O sea, tenemos que revelar carácter cristiano, hermanos. Hoy de todo se está diciendo. Permítame, me traje un ejemplar de una biblioteca y me encontré lo siguiente. Este es un autor, es filósofo, él no gusta mucho dentro del círculo cristiano, a mí sí, filósofo. Y me llama la atención, en uno de los mensajes de este libro, el diablo le está hablando a su sobrino. Y no para sacar la gente de la iglesia, escuche. No está hablando el diablo a su sobrino para sacar la gente de la iglesia. No. El diablo le habla a su sobrino para que la gente se apoltrone en la iglesia. O sea, para que la gente no madure en la iglesia, sino que se envejezca en la iglesia. Una cosa es madurar y otra cosa es envejecer. Y el diablo le está hablando a su sobrino. Y le dice el diablo a su sobrino, ¿no? Es una narración que utiliza este filósofo, que me llama poderosamente la atención, y dice lo siguiente: pero existe una forma mejor todavía de explotar a aquellos bajos en calorías espirituales. O sea, los que tienen como un gran límite, un extenso terreno. Permítame por favor una cita. Hay algunos que como cristianos tienen un extenso terreno en su vida cristiana. 4 puntas de una banca. Ese es su terreno. Es más, algunos hasta ahí ocupan las mismas bancas y que no le ocupen la número 3 de la fila 4, porque es la de él. Y reclama al ujier. Ay, hermano, esa es la extensión que tiene en la iglesia, la visión, el crecer. A ese se está refiriendo, ¿no? A ese tipo de personas en la iglesia se está refiriendo el diablo con respecto a su sobrino. Existe una forma mejor todavía de explotar a aquellos bajos en calorías espirituales. Y me refiero a lograrlo por medio de los propios pensamientos del paciente acerca de ellos. O sea, paciente menciona aquí a ese que se sienta ahí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Como siempre, mire las instrucciones que le da. Primer paso, consiste en mantener el conocimiento fuera de su mente. O sea, manténgalos como unos analfabetas e ignorantes bíblicos, que no estudien.
no lo dejes sospechar de la existencia de este libro. Compre los libros del pastor. Ahora, ¿está mal que compremos libros de pastores? No, pero ese no es el principio. El principio es descubrir la verdad por nosotros mismos desde la palabra. Después sí cómprese lo que quiera, hasta la revista Vea si quiere, o la TV y novelas. Hazle suponer que los primeros ardores de su conversión podrían haber durado y deberían haber durado siempre, y que a su aridez actual, o sea, un día se prendieron, pero al pasar el tiempo quedaron como secos. Una vez que haya conseguido fijar bien en su mente este error, o sea, de mantenerse seco, de mantenerse en una banca, puedes proseguir por varios medios, le dice el diablo a su sobrino. Todo depende de que tu hombre sea el tipo depresivo, o sea, el que se sienta en esa banca. El que como está depresivo viene a la iglesia, ese efusivo se prende pero se apaga el lunes. ¿Sí me hago entender? Bueno, continúa este. Pastor, ¿va a predicar la Biblia o nos va a enseñar un libro? Voy para allá, déjeme hacer mi premisa introductoria, no se ponga así. ¿Cuántos libros tiene en su biblioteca? Pastor, ¿quién se ha llevado mi queso y la Biblia? Si al caso la compró porque se la regalaron en la iglesia, dice material de cortesía. Qué triste, ¿no, hermano? Ni recursos para su propia Biblia de estudio. Bueno, ahí vamos. Todo depende, ¿no?, de que sea el tipo depresivo o depresiva también, ¿no? Aquí no dice depresión. Al que se puede tentar a la desesperación. Voy a la iglesia y no pasa nada. O del tipo inclinado a pensar lo que quiere, al que se le puede asegurar que todo va bien. Venga y siéntese ahí que todo le va a ir bien. El primer tipo se está haciendo raro entre los humanos. Si por casualidad este de bajas calorías espirituales pertenece al todo es fácil. Pues lo cristiano le encanta el facilismo. No todos. No tienes más que mantenerle para que a seguirle haciendo creer que todo es fácil. Lo único que tienes que hacer es mantenerle alejado de cristianos con experiencia. O sea, no se acerque a aquel maduro que le quiere enseñar la Biblia y que le quiere señalar su pecado. ¿Cuántos sabemos que podemos señalar el pecado y la conducta de pecado de otro? ¿Sí sabían que sí se puede? Se puede juzgar con justo juicio, hermano, siempre y cuando tú no estés en lo mismo. Porque le vas a decir, hermano, con la que viene no es tu esposa, y el otro le responde, sí, pero la que tienes es tu quinta mujer y tampoco es la tuya. ¿Qué tal el chulis? Sigamos. No tienen más que mantenerlo alejado de cristianos con experiencia. ¿Y sabe qué me entristece de verdad, hermano? Te lo voy a mostrar al final, entre paréntesis. Lo cual no es una tarea difícil hoy día. O sea, tener cristianos maduros es una tarea muy difícil. Dirigir su atención a los pasajes adecuados de las escrituras, o sea, promesas, promesas y más promesas. Y luego ponerle a trabajar en el desesperado plan de recobrar sus viejos sentimientos por pura fuerza de voluntad. O sea, usted es un campeón y la victoria es suya. Si es el tipo más esperanzado, su trabajo es hacerle que se resigne a la actual baja temperatura espiritual y que gradualmente se contente convenciéndose a sí mismo que después de todo no es tan bajo sentarse en este asiento. Uy, hermano, gloria a Dios, hermano. Si es del tipo más esperanzado, tu trabajo es hacerle resignarse a actuar en esa temperatura. En una semana o dos le estarás haciendo dudar si los primeros días de su cristianismo no serían tal vez un poco excesivos. Es puente, que vamos a ir a la iglesia, ¿no le parece un exceso? Arranquemos para Quipile, Suiza. Vamos a esquiar. Pero ¿para qué vamos a estar allá? Hermano, ¿y ustedes les piden a sus hijos a los 14, 15 años que tengan calorías espirituales? Un poquito de cordura, por favor. Háblale sobre la moderación de todas las cosas. Estar tanto en la iglesia, hay que ser moderados. Hermano, moderados o equilibrados es un término que hoy se está tergiversando. Alguien dijo en su momento,
¿Los tatuajes son malos? No, yo no sé, hermano. Yo quiere tatuar allá a Pinocho, hágalo, es problema suyo. Pero es que la Biblia dice en Deuteronomio que no, problema suyo. Si quiere tatuar Pikachu, pues hágalo. ¿Sí? La Biblia dice que no. Pero la ciencia también dice que no. Por alguna razón, ¿qué fue primero, la Biblia o la ciencia? La Biblia. Y la Biblia dice no. Pero hay gente que dice, hay que ser equilibrados. No, le explico la ciencia. El 31% de las personas que se tatúan su cuerpo tienen una tendencia mayor a adquirir linfoma, o sea, cáncer en la sangre. El estudio salió hace 2 semanas de una universidad en Suiza. ¿Alguien ha leído por casualidad esto? ¿Qué fue primero, la Biblia o la ciencia? Entonces yo no le puedo decir, hermano, sea equilibrado para que adquiera linfoma. ¿O sí? No. Eso es como decirle, sea equilibrado para tener SIDA. No. Pero cada quien determina, ¿no? ¿O no? Revisen el estudio. ¿Me cuentan? Entonces dice, con respecto a esto, háblale sobre la moderación de las cosas. Una vez que consigas hacerle pensar que la religión está bien, pero hasta cierto punto, o sea, el punto es la butaca, podrás sentirte satisfecho, le dice el diablo a su sobrino. Esa alma es tuya. Una religión moderada es tan buena para nosotros como la falta absoluta de religión. Y lo más especial de todo, la religión moderada, escuche, es muy divertida. Por eso, hermano, la importancia de conocer a la persona de Jesucristo. Ningún otro personaje en la historia ha suscitado tanta controversia como la persona de Jesús. Sin embargo, hace 8 días explicábamos todas las evidencias, ¿lo recuerdan? Las evidencias de su existencia, donde nació. 350 años antes Miqueas ya había dicho dónde iban a nacer, estaba profetizando. Oh, Belén de Éfrata, tú pequeña, entre las ciudades de ti saldrá. Y vas a Mateo y encuentras que la profecía se cumple, ¿lo recuerdan? Se iba a decir, se dijo de él 1000 años antes a través de los salmos que ninguno de sus huesos iba a ser roto. Se cumplió después en cada uno de los evangelios sinópticos. ¿Qué más se dijo de él? Que iba a ser herido y que sus ovejas se iban a dispersar, lo dice también Zacarías, y se cumple cuando él va a la cruz. ¿Y quiénes se dispersaron? Sus ovejas, sus discípulos. En Isaías ya se describía cuál era la misión por la que él venía. 750 años antes de Cristo se había escrito Isaías. Y Isaías 53, del versículo 1 en adelante hasta el versículo 7, ¿cuál iba a ser su misión y a qué vendría? Y se cumple en cada uno de los evangelios sinópticos. O sea, todas las evidencias están, hermanos. Por eso creo que no hay un personaje que haya suscitado más controversia como la persona de Cristo para una gran parte de la humanidad. Para algunos Jesús, sí, en verdad, y en nuestro caso, en lo personal y en lo particular como iglesias, Jesús fue Dios hecho hombre, pero para otros no fue más que un simple profeta, un gran maestro. O quizás un loco más de iluminado por ahí que hacen parte de la historia en el pasado. Pero hermanos, independientemente de cuál sea el veredicto acerca de quién fue Jesucristo, lo cierto es que ningún otro personaje ha influenciado a la humanidad y a la historia como Jesucristo. Aún, y los musulmanes dicen 65 años antes de Cristo o 65 años después de Cristo. Los musulmanes, hermano. Aún los hindúes, los ateos tienen que decir 30 años antes de Cristo, 30 años después de Cristo. El único ser que partió la humanidad en dos se llama Jesús. Pero esto no se predica. No se predica a Cristo. No se predica a Cristo. Mire, hermanos, Cristo es el centro de la revelación bíblica. No es usted, no es el humano, no es su empresa, no son sus riquezas, no son sus virtudes, no son sus talentos, no son sus dones. Porque escuche,
todo está centrado en la persona de Cristo, en sus excelencias, sus virtudes, todo en la persona de Jesucristo. Este libro no se diseñó para motivarte a llevar una mejor vida con tus viejos hábitos. Este libro se diseñó y está la persona de Cristo para deshacer tu vida y tus viejos hábitos y nacer de nuevo en la persona de Jesucristo. Para eso se diseñó, hermano. Para eso. Así que, amados santos de Dios, aún y a pesar de las persecuciones, de las que hoy por hoy aún continúa viviendo este hermoso libro, se mantiene. Aún, y en su momento aquel filósofo de la época cuando dijo, ¿saben qué? En 100 años no se va a volver a ver un solo ejemplar de la Biblia y no se verá un cristiano. Se cumplió la profecía, pero al revés. Porque en la casa de ese filósofo, increíblemente, nació la primera imprenta donde se empezaron a imprimir las primeras Biblias. Y hasta el día de hoy no ha parado. El cielo y la tierra pasarán. Las palabras de muchos hombres en contra de Cristo pasarán. Pero escuchen, la persona de Jesucristo siempre permanecerá. Porque esto lo dice aquí la Escritura. O sea, este libro, hermanos. Entonces, ¿por qué la importancia de conocer a la persona de Cristo? Dice el apóstol Pablo, yo no busco el favor de los hombres, yo busco el favor de Dios. Pablo, ¿cuál es el favor de Dios que tú buscas? ¿En qué está fundamentado tu favor? En predicar a la persona de Jesucristo. Por eso, si algunos quieren perturbar y quieren pervertir el evangelio de Cristo, sean anatema. ¿Qué está diciendo Pablo? Hay que predicar a la persona de Jesucristo. 20 siglos han pasado desde que Jesús fuera crucificado en la ciudad de Jerusalén por haberse proclamado Dios. Y a la hora de su muerte, Pilatos y Herodes no encontraron, escuche, evidencia para incriminarlo. Yo no he visto nada en este hombre. Pero aún así no se atrevieron a ir en contra de la multitud que clamaba por su sangre. ¿A quiénes agradaron Herodes y Pilatos? En este caso Pilatos, a los hombres. El ladrón en la cruz, ay, le confesó como Dios. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Hoy mismo, ¿estarás conmigo? Hermanos, es la persona de Jesucristo. O sea, tú no vas al cielo por tus mercados, tus buenas obras. Ahora, nacemos de nuevo y damos fruto de buenas obras, ¿no? No se trata de buenas obras para salvación. Se trata salvación, buenas obras. Así que, amados santos de Dios, el centurión en su momento, aquel, ya cuando todo estaba siendo consumado, cuando él lo ve en la cruz, lo consideró inocente. En verdad, este hombre era inocente. 3 días después de su muerte, su tumba fue encontrada vacía y desde entonces está vacía. Respuesta: Jesús está vivo. Esto hay que predicarlo, hermano. Ahora, en su momento, le decía yo, en su momento a un historiador, ¿cómo es posible que si es la tumba de Cristo y está vacía, al historiador le dije, ¿vas a tratar de borrar este acontecimiento cuando están todas las evidencias? No. Al filósofo, ¿vas a tratar de explicar este suceso desde tu razón? Al científico, ¿acaso podrás duplicar este acontecimiento? Si no es así desde la historia, la filosofía y la ciencia, que se repita tal acontecimiento, quiere decir entonces que Jesús es una persona sin igual. Una extraordinaria persona. Ninguno como él. Ni Mahoma, ni Buda, ni el profeta de los medos, de los Vedas, de los persas, aún ni los libros como el Feng Shui, el Men Shui, el Tripitaka, ninguno de esos libros dan evidencia de que su profeta resucitó. Ninguno, hermanos. Ninguno.
con el transcurrir de los años, incluso estaba viendo un documental hace poco, la arqueología a través de sus descubrimientos ha puesto de verdad en evidencia la autenticidad de la persona de Jesús, como nunca antes, hermanos. Hoy, como se diría en su momento, porque arqueología tiene que ver con ruinas, piedras, se cumple lo de la palabra, hermano, hasta las piedras hablarán. Y de verdad las piedras están hablando, hermanos. Los descubrimientos arqueológicos hablan de la realidad de la persona de Jesús. Bien, dicho lo anterior, amados santos, veamos 3 razones que son importantes para estudiar y estudiando, conociendo la persona de Jesús. ¿Cómo la conoces? ¿Cómo conoces a Jesús? A ver, o me bajo, hermano, o me hablan o me bajo, hermano. ¿Cómo? A través de su palabra, sí, se la valgo. A través de su palabra, sí, se la valgo. A través de la palabra. ¿Cómo? Estudiando. ¿Y para estudiarla hay que hacer? ¿Qué? Bueno, sí, orar, que es muy espiritual, muy bien. Hablemos de estudio. El estudio empieza por la oración. Es espiritualísimo, perfecto. A propósito, tantos que hablan de orar, ¿cuántos están a las 5 de la mañana? Sigamos. Muy bien. Bueno, lugar, tiempo, sí. O me dicen, hermanos, estoy buscando un palo de escoba, pero no. Muy bien, hermano. El estudio consiste en observar, aplicar, observar, interpretar y aplicar. ¿Qué significa observación? Leer. ¿Qué es lo que menos quiere hacer el cristiano? El círculo cristiano hoy le encanta que lo soplen. Más bruto queda, hermano. Porque se está llenando de cosas que para nada sirven. Tristemente, no hace mucho alguien utilizó este libro y cruzó una raya con este libro en el púlpito. Dijo, pase de ahí, verá el poder de Dios. Y la gente cree que eso es poder de Dios. ¿Sabe el poder de Dios en qué consiste? En que tú estudies la palabra de Dios. Que la estudies, no que la leas. Que la estudies. Pastor, pero uno cómo hace ya con estos achaques y a estas alturas de la vida. Excusas y más excusas. Pretextos y más pretextos. Es que uno ya está ahí escasamente medio leer, le enseñamos. No sé escribir, compramos cuadernos ferrocarriles y le enseñamos escritura. No hay excusas. No hay excusas, hermano. Hoy los jóvenes, nuestros jóvenes están cayendo, hermano, no sé si usted no siente dolor por la juventud. Y todo porque no se encuentran cristianos de verdad que puedan presentar a la persona de Cristo, hermanos. Para que los jóvenes más bien desarrollen sus dones y sus talentos al servicio del Señor. ¿A usted le parece que todas estas ideologías y todo esto que está saliendo es válido? ¿A usted le parece, hermanos? No hace poco que escuché un mensaje de este Bugs Bunny en sus canciones. Hermanos, son patéticas, son terribles. Es pornografía auditiva, pero porno a lo que da. La cosificación de la mujer. Yo digo, un joven que escucha eso, una jovencita que escucha Gatúbela de la bichota y mira a su mamá, ¿qué pensará? Yo le digo a un joven, ponga esa música de Bad Bunny y mire a una hermana suya a ver qué siente. O a una hija. O llévele una serenata a su mamá que le diga, perrea mami, perrea. ¿Sí ven, hermanos? De ese talante están las cosas. Y por ahí vienen los diferentes, ¿no? Porque son iniciadores también de vicios. La pereza se convirtió en un vicio. Ni trabajan ni estudian los llamados ninis.
¿Como para qué sirve un chino de esos? Pregunta uno a veces, si ni siquiera hay, en muchos casos ni saluda. ¿Y saben por qué? Porque está pegado a un aparatico. Sí, présteme esa caja diabólica. Se convierte a veces en caja diabólica, hermano. ¿No han visto? Mi hijo, salude, como les decía yo hace 8 días. De gracias, mi hijo. Diga, ¿qué le pareció el almuercito que le sirvió su mamá? Diga, no va a trabajar. Este man, hermano. ¿Se necesitan cristianos hoy o no? Sí, hermano. Y nuestro pueblo es un pueblo que por genética, y discúlpenme, de pronto no les gusta a muchos, pero lo voy a decir desde mi ser. Colombia, mi pueblo, mi nación, por genética, ha parido por años y años y años genios, gente emprendedora, con ganas, con fuerza, con power. Esa es mi Colombia. Pero todo este tipo de ideologías ha hecho de mis jóvenes y de nuestra Colombia zombies. No se saben si los chinos hoy van de para atrás o para adelante. Cuando mi Colombia durante años ha parido, permítame la expresión, grandes genios y grandes talentos. ¿Qué está pasando en este tiempo? Que se nos está perdiendo la juventud por cristianos acomodados y apoltronados. No es con ustedes, con los de afuera. Tranquilos, hermanos, ustedes no me miren así. Venga, sonrían, que Cristo les ama. Eso, gloria a Dios. 3 razones importantes que quiero darles del por qué estudiar y a través del estudio conocer a la persona de Jesucristo. La primera, en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Vaya rápidamente. Hechos 4, 11 y 12. Si no tiene una Biblia, pida una Biblia ahí. Con mucho gusto se la facilitamos, pero es muy importante que usted esté mirando la palabra del Señor. Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Mire lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces, ¿qué se dice de Jesús? Se dice que es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sabe qué se dice de Cristo? Que Cristo es la piedra angular. Cuando dice reprobada, fue esa piedra angular, o sea, la persona de Jesús, cuando dice que algunos lo reprobaron, lo rechazaron. Y cuando se habla de la piedra angular, no sé si aquí hay un maestro de obra, un ingeniero, un arquitecto, pero piedra angular aquí hace referencia a sentar una base. ¿Sí me hago entender? Y sobre esa base se edifica. Por eso a nosotros se nos denomina también dentro de la Biblia como piedras vivas. ¿Por qué? Porque sobre lo que debemos de edificar como piedras vivas es a la persona de Cristo. Y sobre lo que debemos de edificar, ¿no? Que sobre la persona de Cristo es nuestro carácter. Carácter significa, escucha, amados santos, sus acciones, su conducta. ¿Se nota que usted está edificando en la persona de Cristo? Su conducta es conforme a uno que está edificando sobre Cristo. Como esposo, ¿usted está edificando como esposo desde Cristo? ¿O será que ocurrirá como en algún tiempo cuando murió el jefe de esa familia? O sea, el esposo o ese papá murió y le colocaron ahí en el epitafio: he aquí, pongámosle aquí, Pikachu Pérez descansa en paz. Y en la casa también nosotros. ¿Cómo estás edificando como mamá, como esposa? ¿Cómo están edificando como matrimonio? Pregunta. ¿Están edificando sobre la piedra angular que es Jesucristo o desechas a Cristo para continuar como vas? Voy a decirte algo, si es así, eso que hoy edificas un día caerá. Porque todo lo que no se edifique sobre él cae.
¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? Así que, amados santos, dice la palabra que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Todo lo sostiene por la palabra de su poder. O sea, Él es la base de todo. Tu vida espiritual, varón, ¿sobre qué? Tu vida espiritual, damita, ¿sobre qué? Su familia, ¿sobre qué la edifica? O sea, será mejor, no estoy en contra de los asados. ¿Cuántos saben que me encantan los asados? Pero será mejor una concurrencia entre asados, piquetes, reconcomios y foforros a ser un constante estudiante de la palabra juntamente con su familia. ¿Qué será mejor? ¿Sobre qué estás edificando? ¿Sobre qué edificas? Si nuestra salvación y nuestra vida cristiana depende de manera completa de los méritos de Cristo, y si es por los méritos de Cristo, yo edifico en la persona ¿de quién? De Cristo. Él es la piedra angular. Sí, es el camino de salvación, es la verdad, es la vida, pero escuche, edifico sobre Él. Cristo es la piedra angular. Por eso la pregunta hoy es: ¿sobre qué estás edificando? Y la pregunta, la segunda, ¿qué estás edificando? ¿Qué estás edificando? ¿Sí estás edificando? ¿O eres el cristiano con un extenso terreno de 4 puntas llamado butaca? Y edificar es hacer la voluntad de Cristo. Edificar es vivir como Él vivió. Edificar es eso, hermanos. Edificar es renunciar a todo aquello que puede ser un obstáculo. Por alguna razón está escrito, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, hermanos. Yo tengo que predicar el consejo completo. Los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde fuego y azufre. Esto es la muerte segunda para los estudiosos de escatología con nosotros. ¿Qué significa lago y azufre y la muerte segunda? El infierno. ¿Sobre qué estás edificando? ¿Qué ejemplo les damos a nuestros jóvenes? De unos religiosos que todo el tiempo están, no, 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 no. Hermanos, en estos días aprendimos en el ITI. Dios no se conforma, escuchen lo que les quiero decir. Este libro no fue diseñado para los incrédulos. Escúcheme bien, para los incrédulos. Este libro fue diseñado para sus hijos, ¿sí? O sea, para la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Habiendo la iglesia tomado este libro y aplicándolo, lo que el incrédulo quiere ver afuera es una Biblia con 2 pies. Tú ganas al incrédulo siendo ejemplo. El incrédulo quiere ver es una Biblia andante. Una Biblia andante, o sea, con tu conducta. Pero ¿sobre qué estás edificando, por el amor de Dios? Tus hijos, tus hijas, lo que ves, lo que haces, por favor, hermanos. Otra razón importante por la que hay que estudiar y estudiando, conociendo a la persona de Jesús, es que conocer a Jesús es conocer a Dios. Jesús es el Dios mismo. Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que estudiemos su palabra para que nos podamos relacionar con Él. Por esta razón, Él se reveló, escuche, en este libro. Aquí está, Jesús como Dios, revelado en este libro, hermanos. Quien conoce a Jesús conoce a Dios, hermanos. Mire, el sueño de todo varón judío en la época era ver a Dios. Y Moisés le dice: Señor, quiero ver tu gloria. Te ruego que me la muestres. Y él le dice: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Eso fue para el Antiguo Testamento. Y bajo el Nuevo Pacto lo podemos ver a Él a través de su Hijo Jesucristo. Y esto por el estudio de la palabra. No juegue más al ignorante bíblico, al analfabeta bíblico, hermano. Y a venir a ocupar una silla. Mejor déjeme, desocúpeme la sillita, hermano.
Sí, déjeme la sillita para otro, hermano. ¿Sí? No es antes que son poquitas, hermano. Hay otros lugares donde hay, les garantizo, 20,000 sillas. Y esas sí son bien tapizadas. Y no son tan duras. No son duras esas. Y a la entrada le dan paraguas y llueve. Y empanaditas a la salida. Vaya, hermano, allá. Hola, ¿usted es el único pastor que echa a la gente a la iglesia? No. Soy un pastor que está llamado a exhortarlos para que conozcan a la persona de Jesucristo. Conózcanlo, hermanos. Vívanlo. Vívanlo. Es más, allá en ese lugar hay calefacción. No hace tanto frío como. Uy, es que aquí hace un frío. Es más, allá hay variedad en cafés. Tienen hasta baristas. No digo baristas, dije baristas. ¿Dije bien? ¿Sí? No dije jíbaros, no, dije baristas. O sea, un barista es un que tiene arte para preparar café. Allá y allá. Tienen baristas. Tienen lo último en repostería. Y también hay reposteros también. Y tienen lo último en repostería, hermanos. Es una machera, hermano. Aquí el tinto es con greca. ¿Y lo cobran? Sí. Y la repostería aquí consiste en unas arepas rellenas de queso. Eso es todo. Y recogen la plata para... ¿Qué fue? O sea, nuestra repostera por ahí está. Eso es todo, hermanos. Pero es que la iglesia no se diseñó para baristas, repostreros y para comodidad. La iglesia se diseñó para predicar a la persona de Jesucristo y que sus miembros vivos y activos formen carácter. ¿Cuál carácter? El de Cristo. El resto azúcar y papel, hermano. Hay rutas. Sí, hay rutas. Aquí si al caso le decimos, mire, la Boyacá es allá. ¿Sí me va a entender? Y que me viene en muletas, hay alguien la acompaña y coja su flota. Tremendo, hermanos. ¿Sí ven? La iglesia no se diseñó para eso, hermano. No, la iglesia se diseñó para predicar a Cristo y alcanzar a nuestros jóvenes, los matrimonios. La iglesia se diseñó para despertar a los más grandecitos también. No digo porque pues quien no se duerme, claro, pero despertar el don y su talento en Cristo. Aquí tenemos personas ya grandes que o les toca la escatología, ¿no, hermano? Y le toca presentar porque le toca, hermano. ¿Sí o no, hermano? Y son grandecitos ya. Y veían un computador como el anticristo, pero les ha tocado. ¿Sí o no, hermano? Ahí le tocó enseñarnos el capítulo 2 de las iglesias, ¿no, hermano? Aquí también, hermano, claro, todos. Y pastor, que no puedo, que no puede, que hermano. A ver, que el computador, le ponemos una persona. Que es que no presento, asesórese. Que no, hasta los hijos y los nietos les están ayudando. Mire lo que hace la palabra tan lindo. Cuando un abuelo le dice a su nieto, mijito, venga, me ayuda, a su nieto, un nieto grande de 6 años. El computador, hermano. Pero si aquí hay uno que tiene 4 años y le hace los dibujos al papá en Apocalipsis. Amén, dice por ahí. Entonces, hermano, cuando uno, hermano, de verdad, uno va a las escrituras, uno encuentra allí que conocer a Jesús es conocer a Dios. El problema es que el ser humano y algunos dentro del, no menciono, no son muchos, pero algunos dentro del pueblo cristiano aman más las tinieblas que la luz. O sea, aman más estar viendo vídeos u otras cosas que estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Porque el Padre, tercer aspecto, quiere hacernos a la imagen de su Hijo Jesús. Romanos 8:29.
Él quiere hacernos a su imagen, hermanos. Yo les he mencionado a ustedes en varias oportunidades. Claro, cuando estemos delante de la presencia de Él y vayamos a ingresar, yo creo que hay dos preguntas claves que se nos irán a hacer. La primera, ¿cuánto te pareciste a mi hijo Jesús mientras estuviste allí? Y la segunda, ¿con quién vienes? ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque si reflejas a Jesús, pues hermano, predicaste a Jesús, ¿sí o no? ¿O no? Ese día se te va a preguntar, ¿y con quién vienes? ¿Tú qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Mire, mi anhelo, hermanos, y ustedes lo conocen, se los he dicho en repetidas ocasiones. Mi anhelo es que si se me pregunta, bueno, ¿cuánto te pareciste a mi hijo Jesús? Yo, Señor, desde las Escrituras, la evidencia de que te pareciste a mi hijo Jesús, ¿con quién vienes? Y uno ahí delante, ¿no? Rindiendo cuentas, porque rendiremos cuentas frente al tribunal. ¿Esto es para quiénes? Para los creyentes. Y para los incrédulos, el gran trono blanco. Muy bien. Uy, pero qué teólogos. Entonces estaremos allí, ¿no? Tribunal de Cristo. ¿Cuánto te pareciste a mi hijo Jesús? Sí, Señor, yo me parecía a tu hijo Jesús. Las Escrituras, ¿con quién vienes? Señor, mi esposa, mis hijos, mis nietos, las que sí eran, no nueras, sino las que sí eran, o sea, las esposas de mis hijos. ¿Con quién más vienes? Con todos ellos. Ah. Oh, este mes, rápido. ¿Cuánto está 3? 2,5. Muy bien, hermano. Eso, hermano. ¿Con quién vienes? ¿Cuánto te pareciste a mi hijo Jesús? Sí, Señor, me parecía a tu hijo Jesús. Sí, Señor. Iba a la iglesia todos los domingos. Sí, Señor. ¿Con quién vienes? Con mi silla. ¿Sabe qué seguramente te diga? No te conozco. Para mí esa es la frase, y ustedes me conocen, más aterradora y escalofriante de la Biblia es esta: no te conozco. Sí, por ahí está con la alarma de la pasta, hermano. Que no se le olvide que tiene que estudiar la Biblia. Mire, hermanos, si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, pues Dios nos hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, pues Dios nos hubiese enviado un científico, uno de estos que saben tanto de tecnología. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, pues Dios nos hubiese enviado un economista y tendríamos un cajero en la casa. ¿Sí o no? Si nuestra mayor necesidad hubiese sido placer, pues Dios nos hubiese enviado un comediante, o cada uno tendría a J Balvin en su casa, una cosa de esas, un aparato de esos con ojos. Pero nuestra mayor necesidad era de perdón. Por eso fue que Él envió a un Salvador, Jesucristo. ¿Qué ocurrió para que el hombre requiriera salvación? Mire, hermanos, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios y constituían las cabezas ciertamente de lo que sería la raza humana. Y Dios los creó a su imagen y semejanza, es decir, en santidad, con una mente para pensar, con una voluntad para actuar, con sentimientos, con emociones, con la habilidad también para elegir. Ellos tenían una estrecha comunión, una estrecha relación con Él. Pero tomaron una decisión. Se dieron a la tentación del diablo y desobedecieron. ¿Sabe qué produjo eso? Una ruptura de relación. Y escuche, al haber esa ruptura de relación, sobre ellos tendría que ser toda la ira de Dios, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué pasó? Fueron sacrificados unos animales, porque dice que Él hizo delantales. O sea, sacrificados unos inocentes para tapar la vergüenza del pecado por la desobediencia de Adán y Eva. ¿Y sabe qué ocurrió al día de hoy? Para tapar nuestra vergüenza de semejante pecado, el Cordero Santo en medio del Padre y de nosotros, para que toda la ira del Padre fuera sobre el Hijo y nosotros ser justificados.
Por eso es que es importante, hermano, conocer a la persona de Jesús. ¿De qué fuiste entonces salvo? De la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el Cordero Santo en medio de nosotros y del Padre. Ahora bien, escuchen, meditábamos un poco. Y si Adán y Eva fueron creados, escúchenme, en santidad y en la perfección de Dios, ¿no? En santidad. Y no tenían una naturaleza pecaminosa en sus inicios. Ellos con todo y ellos no fueron capaces de permanecer libres de pecar. Pregunta, entonces, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de mantenernos limpios cuando ya hemos nacido marcados por la desobediencia y con una voluntad esclava del pecado? Ninguna. En consecuencia, todo ser humano que no llega a conocer a Cristo como Señor y Salvador nace y muere en pecado. Por lo tanto, es condenado. Esto nos enseña, hermanos. Por eso ya nos enseña, hermanos, de arrepentimiento. Hoy es divertimiento. Ya no se forman ovejas, se distraen cabras. No, santos de Dios. No. Para alcanzar la salvación, y esto tiene que quedar claro para ustedes y para los que vayan a discipular y alcanzar para Cristo. Para alcanzar salvación, solo se necesita ser justificado por una sola persona, Jesucristo. Ahora, ¿de qué vino Jesús a salvar al mundo? Porque un Dios justo no puede tener por inocente al que es culpable en medio de esta impunidad que vivimos, ¿no? Pero la palabra dice en Éxodo capítulo 34, versículo 7, Dios no tendrá por inocente al culpable. Y desde su nacimiento, por haber heredado el pecado, esto es el ser humano, desde su nacimiento, hermanos, tiene una necesidad, la de un Salvador. Porque nació ¿cómo? En pecado, ¿sí o no? ¿Qué edad tiene el bebecito? Ponle, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 1 año. ¿Es pecador? ¿Sí o no? Sí, claro. Ay, no, que es inocente, ingenuo. Pero inocente no es porque ya viene con ¿qué? Con pecado, ¿o no? O usted le va a enseñar a ese niño a ser desobediente. ¿Sí? Uno le enseña a un hijo a ser desobediente. A ver, papito, desobedezca, escupa a su abuelita. Yo veré, ¿sí? Ay, hermano, en aquel tiempo vaya uno y dígale a los abuelos no lo respete para que vea lo que iba a sentir. ¿Usted le enseña a un niño a ser indisciplinado? Hay que enseñarle todo lo contrario, ¿no? A ser disciplinado y a respetar. ¿Eso qué quiere decir? Que ya viene con ¿qué? Con pecado. Usted puede ver el niño muy lindo, muy bonito, pero es pecador. ¿Es qué? Pecador. ¿Ya nace con egoísmo en su corazón? ¿Sí o no? Cómprele un chino de estos, el Mario Bros, el último muñeco que salió, y dígale que lo comparta en la iglesia para que vea cómo le va. ¡Mío! Ay, vaya a un niño por ahí de la iglesia y le arrebate el muñeco. ¡Ah! Y viene la mamá y el papá y me hacen el reclamo a mí. Eso es una secta. Ustedes, y la mamá, ustedes no tienen misericordia con los niños. ¿Cómo es posible que a mi niño me le hayan quitado el Mario Bros? ¿Ustedes creen que no hay abuelos idólatras de ese talante? Hermano, y hasta que crezcan, hasta que sean viejos, hermano. En muchos casos hay padres que no quieren ver sufrir a sus hijos ni a sus nietos. Pero ¿saben por qué sufren hijos y nietos? Por las decisiones que tomaron. Entonces hay que dejarlos que iban su proceso, ¿no? ¿O no? Yo viví el mío con mi esposa.
Y no se nos arrimaba nadie, nadie. Y nos tocó ir nuestro procesito a solas. Y quiero decirles, si había un día que fuera especial para nosotros, sí era el domingo. Servíamos y subíamos y bajamos, pero había otro. Y es que en ese tiempo había, y sigue estando la persona, muy especial y desprendido él. Siempre nos decía, mi hijo, vamos a almorzar. Y después de que almorzábamos me decía, mi hijo, mire, lleves esto. Pero solamente fue una persona. Una. No puedo decir que fueron dos, ni tres, ni un matrimonio, no. Una. Creo que incluso por momentos hasta ya escondidas. Y no a escondidas porque le prohibieran, sino porque su generosidad le podía. O le puede porque todavía vive. Y es ejemplo para mi vida. Pero el resto de lunes a sábado no, almuercito no. Pero teníamos que vivir el proceso. Y hay que vivir los procesos. Los papás dicen, no, no, que la maldición sea sobre mí, pero sobre mi chino no. Que el sufrimiento y los clavos y la cruz de Cristo sean sobre mí. De lo que iba al proceso. Claro. De lo que es orar cuando no hay. Es lo que ore y baje del trono con la oración. Eso madura, hermanos. Y sabe, en el caso de mi esposa y el mío funcionó. Pero les queremos evitar, ¿no, hermanos? Entonces, ¿cómo se van a acercar a un Salvador? Si lo ven a ustedes como el Salvador. Amados santos de Dios, ¿cuál era la condición del hombre entonces para requerir un Salvador? ¿Cuál era? La Biblia habla en más de una ocasión de la condición del hombre después de su caída. Y Dios siempre a través de este hermoso libro ha revelado de manera clara, concisa, puntual, cuál era la condición del hombre y cuál fue el resultado de su desobediencia. Y la manera como Dios describe nuestra condición nos deja ver de forma convincente lo serio que es el pecado, hermanos. Lo serio que es el pecado. Lo aborrecible que resulta para Dios el pecado. No puedes decir que crees, pero con tus actos lo niegas. Tito capítulo 1, versículo 16. Léalo, hermano, para que no se incomode usted, apreciada persona que nos visita, hermano, hermana, conocido, familiar. Dice la palabra en Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Cómo tilda a estos? Abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Por qué perseverar entonces en el pecado? Si el perseverar en el pecado nos hace enemigos de Dios. O sea, el perseverar en el pecado, hermano. Esto no es yo estoy con Dios o estoy sin Dios. No, señor, no, señora. O estás con Dios o eres enemigo de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Y si estás con Dios, haces su voluntad, vive los principios, las verdades eternas. Amados santos, el pecado hace, ese pecado deliberado hace que no hayamos nacido de nuevo, de manera tal que el que persevera en el pecado está muerto. ¿Y en qué está muerto? Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 1, está muerto en sus delitos y pecados. Y por ende estamos destituidos. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Y qué ocurre? Pues hermano, esto refleja que el personaje que ocupa ese extenso terreno llamado butaca aún sigue con una voluntad esclavizada. ¿A qué? Al pecado.
Y como lo describe entonces el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, mantiene aún entonces una mente entenebrecida. Esa es la condición, hermano. Así que una persona bajo estas condiciones decir que conoce a Dios o que busca a Dios, no es posible, hermano, no va a entender. ¿Por qué? Porque no está sujeto a la ley de Dios, hermanos, santos y santas de Dios. De manera tal que en esa condición, y a ese es a quien vino a salvar Jesús. Pero demanda de ti y de mí un acto: arrepentimiento. ¿Sabe qué significa arrepentimiento? Cambio. ¿Cuándo, pastor? Es que es un proceso. Desde que te conozco me dices que es un proceso. Te conozco hace 15 años. No, hermano. Tenga cuidado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ten cuidado, porque para una próxima puede que no haya una próxima. No, después. Tal vez no haya ese después. Así que las decisiones se toman hoy. Ya, hermano. No es sino que tú te acerques humilde y sencillamente y poder entender de manera clara y concisa que no hay en ningún otro salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El veredicto dice solamente por la persona de Jesucristo, pero solamente solo sí, si te arrepientes. Arrepiéntete, hermano. Pastor, pero yo soy un ser angelical. Arrepiéntase por lo angelical. Pero hermanos, no podemos perseverar, hermanos. Dios por amor sí nos restaura y quiere restaurar nuestra relación con Él. Los jóvenes de la alabanza, por favor. Y Él realmente, y en Él realmente fue pagada toda la deuda. Es verdad. Pero hermanos, dicho eso, entonces, ¿por qué abusar de eso? ¿Qué es eso, pastor? De esa gracia. Porque somos salvos por, no sea abusivo. Perdón, por ahí alguien dijo, esa iglesia, primero nos dijeron ignorantes, analfabetas y ahora abusivos. Pero es verdad, muchos abusan de la gracia, hermano. Si tú abusas de la gracia, escuche, dijo un escritor, él de origen alemán, misionero en la Segunda Guerra Mundial, dijo: si tú abusas de la gracia, entonces para ti la gracia es una gracia barata. ¿Cómo así, señor escritor? Sí, entonces para ti la cruz de Cristo fue una baratija. Amados santos de Dios, lo que Adán había arruinado era la obra de Dios. Lo que nosotros hemos arruinado es el plan perfecto de Dios para nosotros. Dicho eso, Él quiere restaurarlo, pero lo quiere hacer a través de la persona de ¿quién? De Jesucristo. Y así ya no tendremos más enemistad con Dios, porque lo único que nos reconcilia con el Padre es Jesús. Entonces, arrepentirse. Iglesia, les digo algo, miren, si nosotros queremos seguir creciendo como anhelamos, se precisa de una iglesia cuyos miembros vivos y activos vivan arrepentimiento. Esto es cambio. Esto es que los incrédulos te vean a ti como una Biblia con dos pies, como una carta abierta, legible, hermano. La deuda ya fue saldada, hermanos. Pero pastor, ¿será que 2 abortos, un homicidio, unos robos? Yo no sé, hermano, yo no lo sé, yo no sé de qué. Pero si te arrepientes, Cristo ya pagó la deuda. Solo que acércate y arrepiéntete.
Cristo ya pagó la deuda, Cristo ya pagó todo lo que había que pagar. Nada en mí contribuyó para salvación, hermanos. Todo realmente fue por la persona de Jesucristo. Y como conclusión, santos y santas de Dios, el hombre nace en pecado. ¿Por ser descendiente de qué? De pecadores, ¿sí o no? ¿De quién somos descendientes? De Adán y Eva. Y el pecado fue pasando de generación en generación. Pecaron contra Dios. Y en consecuencia nosotros adquirimos esa naturaleza pecadora, ¿o no? Sí. Y el pecado no confesado trae condenación. ¿Trae qué? Condenación. De manera pues, amados santos, que si nos reconciliamos con Dios a través de Jesucristo, no solamente establecemos una relación, sino que a partir de ahí somos llamados hijos de Dios. Tiempo de arrepentimiento, iglesia. No les puedo predicar de que ustedes son unos campeones. No. No, hermanos. Les tengo otra noticia. No voy a adquirir sillas mullidas. La próxima sede van a ser taburetes en madera. ¿Se me va a entender? La madera que refleje la cruz de Cristo. A ver si usted ahí crucifica a su yo. Pero hermanos, la iglesia no se diseñó para acomodar a nadie, sino para predicar a la persona de Cristo y que te sientas incómodo con tu pecado. Que aborrezcas lo que Dios aborrece, pero que te reconcilies con el Padre a través de la persona de Jesucristo. Conclusión última. Hayas hecho lo que hayas hecho, lo que haya ocurrido, si te arrepientes hoy, Él es bueno, fiel y justo para perdonar. Y le tengo un notición, no. Jamás se volverá a acordar de tus pecados. Aquí, ¿quién ha olvidado del todo una ofensa? Del todo, ¿quién la ha olvidado? Yo le colaboro, yo no. No. Ay, se las va a dar de angélico. Ay, amén, yo perdón, no me acuerdo de ninguna ofensa. Yo me acuerdo, hermano, claro. ¿Y cuál es la tendencia de acordarse de la ofensa? ¿Cuál? ¿Cuál es la consecuencia de acordarse de una ofensa si no se está en Cristo Jesús? ¿Cuál es la tendencia? A ver, ¿quién me dice? Voy a bajar rápidamente. Sí, ya. A ver, ¿cuál es la tendencia cuando uno se acuerda de una ofensa? ¿Cuál es la tendencia del ser humano? Vengarse, renegar. Angélicas no, ellas no. Rencor. ¿Cuál es la consecuencia? Amargura. Amargura, ¿qué más? Angelical, muy bien. A uno lo han ofendido y uno se acuerda de esa ofensa. Rencor. Angélico, no. Tampoco, par de ángeles encarnados. ¿Cuál es? Dijo un hermano muy filósofo él muy teólogo él desde la teología que ha hecho, no volverá a dar pata para que lo ofendan. Pues dijo así. Pero mire, esa es nuestra naturaleza, hermanos. Hemos sido ofendidos. Y si no nos sentimos primeramente perdonados en Cristo, pues seguramente tengamos la tendencia a no perdonar tampoco. Entonces mi llamado hoy es el siguiente. Escúchame lo que te voy a decir. Siéntete ya perdonado. Siéntase perdonada. Siéntanse perdonados.
siéntase perdonada. Pastor, es que usted no sabe la joya que soy, siéntase perdonada. Pastor, es que en otro tiempo, siéntase perdonada. Pastor, adulteré, forniqué, robé, maté, siéntase perdonado. Que el Rey del cielo, Jesucristo, vino a eso, a perdonar nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. ¿Sabe por qué? Porque para eso se derramó la sangre de Cristo. Si tú te sientes perdonado, podrá venir a tu mente una ofensa, pero tendrás la siguiente paz: Cristo ya me perdonó, yo también ya perdoné. Amén. Y podrá haber gozo en tu corazón. Porque mucho cristiano es amargado porque no se siente perdonado. Siéntase perdonado, que Él es bueno, fiel y justo. Amén. Póngase sobre sus dos pies. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Quebranto. Y démosle toda la gloria y la honra a Cristo Jesús, el Señor nuestro. Cierre sus ojos, incline su rostro. Y cómo no, hermanos y santas de Dios, acudir en este tiempo en arrepentimiento. Señor, reconocemos que contra ti, solo contra ti hemos pecado. Sabemos, Señor, que el pecado esclaviza y nos roba la libertad para amarte y para hacer tu voluntad, Señor. El pecado trae condenación, Señor. El pecado deliberado puede rotularnos, incluso describirnos como hijos no legítimos tuyos, Dios. Pero hoy, en un acto de humildad, de sencillez, te pedimos perdón, Señor, si hemos pecado. Si usted está ahí, solito, solita, individual, si a bien tiene poner la mano en su corazón, dígale: Señor, me arrepiento y te pido perdón. Pero también, Señor, reconozco que alejado de ti nada puedo hacer. Que alejada de ti, dígale usted, damita, que tal vez viene con una encrucijada en su alma, ha sido presa de la tristeza, tal vez de la frustración, tal vez hay un dolor profundo en su corazón porque seguramente no ve los resultados que quisiera ver o los momentos que quisiera vivir. Dígale usted, damita: Señor Jesús, hoy reconozco, dígale, damita, que alejada de ti nada puedo hacer, que solamente en ti puedo hallar y vivir el gozo de mi salvación. Dígale, damita: Señor, gracias, porque sé que no te acuerdas de ninguno de mis pecados, porque me has perdonado. Gracias, Jesús, porque sentí en tu vida perfecta, porque sentí en tu acto en la cruz, porque he sido salva. Dígale, damita, damita, dígale que yo halle mi paz, mi consuelo y mi gozo en ti, Jesús. Y usted, varón: Señor, si por momentos me asiste la frustración, o por momentos me asiste una terrible depresión que me lleva como a no sentirme útil, Señor, y hay algo dentro de mí, oh Rey, que pareciera que quisiera fluir, Señor. Ay, oh Rey, pero a veces el desánimo y la falta de fuerza, Señor, no me llevan a perseverar. Así que, Jesús,
Ayúdame en este tiempo. Ayúdame, Señor, para yo poder edificar en la piedra angular que eres tú, Señor. Ayúdame, Señor, para seguir creciendo, Señor, y conocerte a ti, Señor, y vivirte a ti, y poder ser a la imagen tuya, Jesús. Varón, dígale: mi mayor necesidad, Señor, era perdón. Por eso acudo a ti, Señor, porque tú eres mi Salvador, mi perdonador, y quiero vivir en tu gozo, Señor, en el gozo de tu palabra, en el gozo de conocerte y tener una relación desde el conocimiento y el estudio de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor.